Este programa es parte del Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Si desea más información sobre nuestros recursos, incluyendo los folletos informativos y los cursos gratuitos, abra nuestra página www.kofc.org/CIS. Desde 1882, los caballeros han estado poniendo su fe católica en acción. Si es usted un hombre católico practicante y cuenta con más de 18 años, puede unirse a Caballeros de Colón para vivir nuestra fe. Para encontrar mayor información, ingrese a la dirección www.kofc.org. Este audiocurso Lucky Heart es una introducción a lo que creen los católicos, cómo oran los católicos y cómo viven los católicos. Si es usted un adulto católico y no ha recibido ninguna educación formal en el catolicismo desde su confirmación, o simplemente siente curiosidad por las creencias y las prácticas de los católicos, este curso es para usted. Cuarta lección: la persona humana. Existen muchas formas de concebir lo que significa ser humano. La Iglesia Católica es experta en humanidad, pero ¿qué nos enseña la Iglesia? ¿Por qué debemos respetar la vida humana? ¿En qué se basa la dignidad del hombre? ¿Cuál es la relación entre cuerpo y alma? ¿Qué sucedió en los inicios de la historia de la humanidad y en qué nos afecta hoy en día? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la cuarta lección de la serie Lukács, la persona humana. Sección 4. La persona humana. Nota: hombre no significa varones, ni varones más que mujeres. A pesar de este hecho, la mayoría de los editores en la actualidad censuran estrictamente el uso tradicional inclusivo de hombre o él, un uso que se encuentra en todas las traducciones al inglés de la Biblia, en todos los documentos de la Iglesia y en todos los grandes libros seculares en la historia de la civilización occidental. Esta censura por lo general se insiste por respeto a los fuertes sentimientos de feministas influyentes y quizás por culpa y en reparación por las numerosas injusticias reales que en el pasado los hombres les han hecho a las mujeres. En este cuadernillo se mantiene el lenguaje tradicional, no por ningún deseo de excluir a las mujeres o de negar la igualdad total entre hombres y mujeres, una realidad que se afirma en la Biblia, sino debido a la convicción de que injusticias pasadas contra las mujeres no se reparan con injusticias contra el idioma. En el idioma inglés, la palabra hombre realiza una función doble, significa dos cosas. Puesto que el inglés tiene una sola palabra, hombre, mientras que muchos otros idiomas tienen dos. En latín, por ejemplo, homo significa ser humano, y vir significa ser humano varón. En griego, antropos y aner conllevan la misma distinción. Cuando los escritores decían Dios y el hombre, no querían decir Dios y varones. Entonces, ¿por qué no decir Dios y la humanidad? Porque Dios y el hombre no solo suena mejor que Dios y la humanidad, sino que tiene un significado diferente. Hombre es un término concreto, como Dios, pero humanidad es un término abstracto, como divinidad. 1. La dignidad del hombre en la actualidad. Ningún siglo en la historia habló más sobre la dignidad del hombre que el siglo XX. Sin embargo, ningún siglo en la historia amenazó la dignidad del hombre más, tanto en teoría como en la práctica. Amenazados en teoría porque los tres pensadores que mayor influencia tuvieron en el siglo XX, Darwin, Marx y Freud, redujeron al hombre a algo sin alma, o un mono listo que accidentalmente evolucionó, o una pieza en la maquinaria económica del Estado, o un maníaco sexual reprimido.
Amenazado en la práctica debido a la invención más dramática del siglo XX, el genocidio, el asesinato deliberado de más de 100 millones de personas inocentes, más de la población entera del mundo durante la mayor parte de la historia del hombre. Y no solo por parte de Hitler, Stalin y Mao. En América, la libre, más de 1,5 millones de seres humanos al año continúan siendo masacrados en el vientre. La causa de esta carnicería humana debería ser obvia para cualquier cristiano, judío o musulmán. Una vez que Dios está muerto, para cualquier sociedad o ideología, así también está su imagen del hombre. La abolición del hombre, el título del libro profético de C.S. Lewis, proviene de la abolición de Dios, puesto que Dios es la fuente de toda vida, y cuando cualquier cultura dice no a Dios, dice no a la vida, y se convierte en lo que el Papa Juan Pablo II se ha atrevido a llamar una cultura de muerte. La defensa del hombre es así atada con la defensa de Dios, son inseparables. Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 20. 2. La base para la dignidad del hombre. De igual forma, si alguien dice amo al hombre, pero odia a Dios, es un mentiroso, puesto que un gran edificio no se sostendrá sin una base sólida. Cada persona en nuestra cultura afirma la dignidad del hombre, pero ¿cuál es su base? ¿Qué evita su colapso? La respuesta católica es clara. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Solo él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. Catecismo 356. Esta es una de las oraciones más cruciales y retadoras en el catecismo para nuestros tiempos. La dignidad del hombre descansa sobre su destino. Él no es sólo del polvo y para el polvo, sino de Dios y para Dios. Incluso la teoría de la evolución está de acuerdo con el relato de Génesis de ver al hombre como la culminación del proceso natural. Nosotros naturalmente nos preguntamos cuál es el punto y el fin de todo el universo. La respuesta no es sólo sus gases y sus galaxias, sino el hombre que hace esa pregunta. Las galaxias son sólo el escenario, el ambiente para la obra. Nosotros somos los actores. El universo es una gran catedral. Las estrellas y los mares son cuadros sagrados de Dios en las paredes para alzar la mente del hombre para que rinda culto y adore a su Creador. Sin Dios, la catedral pierde su significado, su dignidad y su destino. Así también sucede con el hombre, el que rinde culto. El hombre tiene valor y dignidad porque es una cosa sagrada, como la Eucaristía. En el hombre también Cristo está verdaderamente escondido. 3. Cristo como el significado del hombre. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Catecismo 359. El hombre ve su propio significado y destino con mucha más claridad en Cristo que en cualquiera de sus propias ideas o sueños, filosofías o psicologías, ideales éticos o sociales. Cristo es la respuesta a la pregunta más importante y retadora que podamos hacer. ¿Qué se supone que yo sea? ¿Cuál es el significado de mi vida? A esta pregunta tenemos no solo una respuesta abstracta, una teoría, sino una respuesta concreta, un hecho: Jesucristo el hombre. Él es los datos para que el hombre se conozca a él mismo. Para entender estos datos concretos, consultemos nuestros datos escritos, la Biblia. Tanto Cristo como las Escrituras se llaman la Palabra de Dios. Los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, así como un agricultor interpreta una semilla a la luz de sus frutos. Por eso debemos esperar encontrar a Cristo también en el centro del Antiguo Testamento. Y lo encontramos, comenzando con la creación por Dios del universo y del hombre. Génesis primero dice que Dios creó el universo a través de su palabra, pero no dice cuál es la palabra de Dios.
El Nuevo Testamento sí lo dice. Jesucristo es la palabra de Dios. Juan, primer capítulo, versículos 1 al 14. Génesis, primer capítulo, versículos 26 y 27, dice que Dios hizo al hombre a imagen de Dios, pero no dice cuál es la imagen de Dios. El Nuevo Testamento sí lo dice. Jesucristo es la imagen de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29, Corintios capítulo 15, versículo 49. La dignidad del hombre está basada en el hecho de que es creado para ser como Cristo. En este mundo de caída, eso significa la cruz de Cristo, amor abnegado que culminó en la muerte. Y en el próximo mundo significa la gloria total del cuerpo resucitado de Cristo. 4. Cristo como la base de la solidaridad humana. El hombre encuentra su significado en Cristo no solo como un ejemplo o ideal para imitar, sino como la cabeza de un cuerpo que es orgánicamente uno, y uno con su cabeza, así como lo que se encuentra entre tus hombros es orgánicamente uno con el cuerpo que dirige. Somos los miembros de Cristo. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículos 14-27, Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Miembros no como accionistas de una corporación, sino como las extremidades de un cuerpo. La solidaridad humana, como la dignidad humana, es otra idea que el hombre moderno con razón elogia, pero por lo general sin conocer su verdadera base. ¿Por qué somos uno? ¿Son todos los hombres uno meramente debido a nuestro origen material en Adán o en los monos? ¿O es más bien debido a nuestro fin, nuestro destino en Cristo? La pregunta no es simplemente teórica. Nuestra cultura ahora cuestiona seriamente por qué debemos respetar toda vida humana, incluyendo al no nacido, al que tiene impedimento severo, al que tiene retardo, al desquiciado, al enfermo, al moribundo, incluso al malvado y al criminal. Y nuestra cultura no sabe la respuesta. ¿Por qué debemos tratar a esta gente que nos causan inconvenientes y son rechazadas como a nuestros hermanos? La Iglesia proclama a gritos la dulce respuesta, porque son nuestros hermanos en Cristo. En la encarnación, Cristo asumió nuestra naturaleza humana, toda la humanidad, no solo un cuerpo judío, masculino, blanco. Cristo se hizo hombre, no solo un hombre. Por consiguiente, todos los hombres llevan la imagen del Hijo, así como la del Padre. Los no cristianos no pueden deshacer la imagen de Cristo en ellos negándolo, como tampoco los ateos no pueden deshacer la imagen del Padre en ellos negándola. La hermandad del hombre se basa en la paternidad de Dios, encarnada en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué somos uno? La Iglesia no solo dice la respuesta, el cuerpo de Cristo, ella es la respuesta. (5) El cuerpo humano. El hombre fue creado a imagen de Dios. Génesis, primer libro, versículos 26 y 27. ¿Qué es a imagen de Dios? No es solo el alma. Aunque la naturaleza de Dios es espíritu, no cuerpo, Juan, capítulo 4, versículo 24, sin embargo, el cuerpo de Dios participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Catecismo 364.
Es por eso que nuestros cuerpos son sagrados, templos del Espíritu Santo. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, capítulo 6, versículo 19. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar en el último día. Catecismo 364. No somos ni animales ni ángeles. Nuestros cuerpos no son ni la totalidad de nuestra naturaleza, como sucede con los animales, ni fuera de nuestra naturaleza, como sucede con los ángeles. No son externos a nosotros, ni disfraces para que los espíritus se escondan, como las máscaras del Día de las Brujas, Halloween, ni instrumentos para que las mentes los manipulen, como las computadoras. Nosotros somos esencialmente cuerpo, así como espíritu. ¿Por qué Dios nos diseñó así? Dios nos diseñó para ser los sacerdotes de toda la creación. Dios creó todo para el hombre. Pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Catecismo 358. ¿Cómo entonces cumplimos nuestro destino como los sacerdotes de toda la creación? Cuando nos ofrecemos a Dios, ofrecemos todo el universo en nuestro cuerpo, puesto que nuestro cuerpo es un microcosmo, un pequeño cosmos, el universo en miniatura. Estamos hechos de material de las estrellas y material de mineral y vida de plantas y sensaciones de animales, así como con mente y voluntad y corazón. Por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que, por medio de él, éstos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Catecismo 364. En nosotros, los ríos baten palmas, aun los montes gritan de gozo. Salmo 98, versículo 8. Así, la naturaleza se humaniza en nosotros, y nosotros nos divinizamos en Cristo. Somos el puente entre la materia y el espíritu, y Cristo es el puente entre el hombre y Dios. Como dicen las Escrituras, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos 22 y 23. 6. La unidad del alma y el cuerpo. El hombre no es meramente un cuerpo, eso es materialismo, ni tampoco es meramente un alma, eso es espiritualismo. Tampoco es dos seres, como un fantasma en una máquina, eso es dualismo. Él es un ser en dos dimensiones, corporal y espiritual. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Forma aquí no significa forma externa, sino significado intrínseco. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Catecismo 365. El alma humana no está aprisionada en el cuerpo, como enseñó Platón, sino expresada en él, así como el significado de una obra escénica se expresa en sus palabras, y al cuerpo no le esclaviza el alma, sino que lo completa, como una bella pieza de mármol se completa y se lleva a la perfección en una gran obra de escultura. 7. El alma humana. El alma humana no es un espíritu puro, como un ángel. Es la forma del cuerpo. Su tarea es informar al cuerpo. El cuerpo no es una casa y el alma no es un fantasma. No somos encantados. El alma no es algo extraño, oculto o extraterrestre. Justamente lo opuesto. Es quienes somos. Es nuestra personalidad. Dios nos lo dio en la concepción, ese momento mágico que fue también el comienzo de nuestro cuerpo, y nosotros le damos forma a través de todas las selecciones de la vida. Las enseñanzas más importantes de la Iglesia respecto al alma son: 1. Que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres. 2. Y que es inmortal, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. Y 3. Se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Catecismo 366.
En cada uno de estos 3 puntos hay buena razón para nuestra fe. 1. El alma tiene que ser creada antes que evolucionada, puesto que la materia no puede hacer espíritu, al igual que el espacio no puede hacer el tiempo, ni el color puede hacer sonido. Son 2 dimensiones diferentes. No se puede sacar sangre de una piedra, como tampoco se puede obtener autoconciencia y libre voluntad de los átomos y moléculas. 2. El alma tiene que ser inmortal, puesto que no está compuesta de átomos dispersos en el espacio, ni tienen la capacidad de ser cortados en partes. No está compuesto, por lo que no se puede descomponer. 3. El alma tiene que reunirse con un nuevo cuerpo, puesto que Dios hizo al hombre como una unidad alma-cuerpo, y Dios no comete errores. Por consiguiente, la resurrección del cuerpo se necesita para completar y perfeccionar nuestra naturaleza humana en el cielo. Entre la muerte y la resurrección estamos incompletos. No nos convertimos en ángeles como tampoco nos convertimos en hormigas. 8. La sexualidad humana. Dios inventó el sexo. Es por eso que no es malo ni sucio, ni tampoco es meramente neutral, para usarse según nos plazca. Es bueno y sagrado. Ningún aspecto de la enseñanza de la Iglesia es más malinterpretado y más rechazado hoy que sus principios que no cambian ni se pueden cambiar respecto a la moralidad sexual, puesto que estos no pueden comprenderse excepto en el contexto de su visión del hombre. El hombre no ha evolucionado por accidente o pura casualidad. La existencia del hombre se debe al amor infinito de Dios. El hombre es querido por Dios, deliberadamente diseñado como masculino y femenino. Esa es la primera razón por la que el sexo es sagrado. La segunda razón es que Dios ha diseñado y querido no solo su existencia, sino también su propósito. Es sagrado no solo debido a su origen, sino también debido a su fin. Ese propósito es de ser el medio de procrear las cosas más grandes en el universo, personas nuevas, con almas inmortales. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador. Catecismo 372. La relación sexual es como la consagración en la misa. Es una obra humana que Dios utiliza como medio material para realizar la obra más divina que se realiza en la tierra. En la misa, el hombre ofrece pan y vino, la obra de la naturaleza y de las manos humanas, para que Dios los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el sexo, el hombre ofrece su obra, la procreación de un nuevo cuerpo, para que Dios realice su trabajo, la creación de una nueva alma. Dios concede a los sacerdotes la increíble dignidad de ser sus instrumentos para obrar uno de sus 2 grandes dones. Dios concede a los esposos la increíble dignidad de ser sus instrumentos para obrar el otro. Algo que es tan bueno ontológicamente, es decir, en su ser, esencia o naturaleza, tiene que ser respetado y usado como es debido. El mal uso de algo que es ontológicamente bueno es moralmente malo. Mientras mejor y más importante sea ontológicamente, cuanto más seriamente perjudicial es su abuso moral. Tenemos reglas para el uso cuidadoso de obras de arte valiosas, no para los sujetapapeles. Los principios de la moralidad sexual esencialmente no cambian, puesto que el significado de sexo esencialmente no cambia. Provienen de la misma naturaleza humana que Dios diseñó, no de costumbres cambiantes de la sociedad que el hombre diseña. La ley de Dios es muy clara: ningún sexo adulterado, o sea, sexo fuera del matrimonio. Así como la Santa Misa es el lugar para la transubstanciación, el Santo Matrimonio es el lugar para el sexo. 9. Complementariedad de los hombres y las mujeres. La visión bíblica y católica de la sexualidad rechaza tanto el chauvinismo, que considera un sexo, cualquiera de los dos, como superior, y unisexualismo, que considera los 2 sexos como diferentes solo por convención social, no por naturaleza.
Dios inventó el sexo y Dios creó a los hombres y a las mujeres diferentes en naturaleza, pero con igual valor. El chauvinismo y el unisexismo comparten la común suposición falsa de que todas las diferencias tienen que ser diferencias en valor. Dios diseñó masculino y femenino para complementarse, completarse y perfeccionarse uno al otro, amarse uno al otro y encontrar gozo uno en el otro, tanto biológica como espiritualmente. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, no que Dios los haya hecho a medias e incompletos, pero que los ha creado para una comunión de personas, en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto a personas y complementarios en cuanto masculino y femenino. Catecismo 372. La comunidad primera y fundamental fue un hombre y una mujer, Adán y Eva. El primer cimiento de toda comunidad humana, no importa cuán extendida, aun mundialmente, es la familia. Y la familia, no importa cuán extendida, tiene su base en este primer cimiento, un hombre y una mujer convirtiéndose en una carne. Mateo capítulo 19, versículos 3 a 6. El hombre y la naturaleza. Por un lado, el hombre es parte de la naturaleza, es la culminación de la creación, pero él es una criatura, no el creador. Tampoco es un ángel confrontando la naturaleza desde el exterior. La naturaleza no es su máquina, sino su jardín, para ser amado, respetado y cuidado. Génesis capítulo 2, versículo 15. Por el otro lado, el hombre es superior a la naturaleza por su razón y libre voluntad, y Dios le confió el dominio, autoridad o gobierno, de la naturaleza. Génesis, primer libro, versículos 28 y 29. El hombre es el artista. La naturaleza es su material y su estudio. Un artista domina su material conociéndolo, amándolo y respetándolo. Para dominar su material, un artista primero tiene que dominarse a sí mismo. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí. El hombre estaba libre de la triple concupiscencia, deseo desordenado, que lo somete, como un adicto, a los placeres de los sentidos, lujuria, a la apetencia de los bienes terrenos, avaricia, y a la afirmación de sí, orgullo, contra los imperativos de la razón. Catecismo 377. El autodominio llega a través de las tres virtudes de pobreza, castidad y obediencia. Estas tres la toman formalmente como votos de toda la vida los hombres y mujeres católicos que pertenecen a institutos y sociedades de vida consagrada. Son las tres armas que contradicen los tres vicios principales de avaricia, lujuria y orgullo que vienen de las tres fuentes de tentación, el mundo, la carne y el diablo. El orgullo competitivo fue la invención del diablo, quien nos enseñó a querer ser como dioses. Génesis capítulo 3, versículo 5. 11. La caída del hombre. ¿Cómo sucumbió el hombre a la tentación? ¿Fue la caída un suceso histórico? El relato de la caída, Génesis capítulo 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Catecismo 390. La Iglesia no requiere que interpretemos las historias de la creación y la caída en Génesis literalmente, pero insiste que deben ser interpretadas históricamente, como algo que verdaderamente sucedió.
puesto que si la creación no fue un suceso histórico real, no importa cuán simbólicamente se relata ese suceso en Génesis, sino un mero mito en el sentido popular, como Santa Claus, entonces, ¿cómo llegó aquí el universo? Y si la caída no fue un suceso histórico real, también narrada en lenguaje simbólico, sino solo un mito, entonces, ¿cómo llegó aquí el pecado? El pecado es un hecho histórico, tan real como el universo. Su causa también tiene que ser un hecho histórico. 12. El origen del mal. Solo hay dos alternativas a la caída, dos otras respuestas posibles a la interrogante del origen del pecado. Si el mal no es culpa nuestra, tiene que ser culpa de algo más grande que nosotros o de algo menos que nosotros, Dios o la naturaleza. Si una estatua tiene defectos, tenemos que culpar a su escultor o su material, a menos que la estatua hubiera tenido libre voluntad y alterara el diseño del escultor. Dios es todo bondad, por lo que no puede ser el origen del mal, y Él es todopoderoso, y creó el universo de la nada, por lo que la materia no es el origen del mal, está sujeta a su voluntad y es buena. El único culpable que queda es el que vemos en el espejo. Al confrontar el misterio del mal, tenemos que ser por lo menos lo suficiente sinceros para comenzar a admitir la realidad de nuestros datos. El mal humano, perversidad moral, pecado. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Catecismo 386. G. K. Chesterton dijo que el pecado era el único dogma cristiano que se puede probar simplemente leyendo el periódico. La única explicación adecuada del mal horizontal, el mal que nos hacemos unos a otros, como cuando Caín mató a Abel, es la historia anterior del mal vertical, la caída, el hombre declarando independencia de Dios, la fuente de todo bien. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad. Catecismo 386. 13. La necesidad de la revelación divina para comprender al hombre. Es por esto que las explicaciones seculares del mal no son suficientes. Sin el conocimiento que la revelación, nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. Catecismo 387. Sin la revelación de Dios, sin el conocimiento de que la naturaleza humana en su estado actual ha caído de su verdadera norma, y por consiguiente no normal sino anormal, todos los juicios del hombre están al revés. Entonces consideramos el pecado como normal y humano, y consideramos la santidad como anormal y sobrehumana, algo así como los borrachos podrían considerar a los que están sobrios como anormales. Ese es precisamente el error fundamental sobre el hombre que nuestra sociedad secular asume. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Catecismo 407. El hombre es como un perro enjaulado en una estación de tren que se ha comido su etiqueta de identidad, por lo que no conoce su verdadero nombre ni el nombre de su amo. No sabe de dónde ha venido o a dónde se supone que vaya. La revelación divina nos devuelve nuestra etiqueta de identidad. Es información crucial. Nuestro amo es nuestro creador. Nuestro nombre es querido Hijo de Dios y nuestro destino es el cielo. Es crucial que mantengamos esta etiqueta de identidad, que la apreciemos, la leamos y la recordemos y que vivamos de acuerdo a ella. 14. El pecado. La caída fue una caída al pecado. ¿Qué es pecado?
El pecado es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador. Catecismo 389. La buena nueva presupone las malas nuevas, al igual que la prognosis de una cura presupone el diagnóstico de la enfermedad. La idea del pecado es muy impopular en el mundo moderno occidental, pero es una parte esencial del Evangelio cristiano, y la Iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado sin atentar contra el misterio de Cristo. Catecismo 389. Pues, ¿de qué nos salva Cristo el Salvador? Le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador o Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo, 1 capítulo, versículo 21. El pecado no significa que somos totalmente malos o peores que el bien. ¿Cómo se podría medir eso? O que nuestro propio ser es malo, o que ya no somos infinitamente valiosos e infinitamente amados por Dios. Significa que estamos seriamente heridos, una obra maestra mutilada. Mientras más valiosa sea la obra de arte, más terrible es su mutilación. 15. Las consecuencias de la caída. La Escritura, Génesis capítulo 3, muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva, 1, tienen miedo del Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Catecismo 399. 2. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. 3. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. 4. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraño y hostil. 5. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Catecismo 400. Una vez que la armonía entre nuestra alma y Dios se rompe, todas las armonías que dependen de esa también se rompen. La armonía con la naturaleza, las espinas y los cardos, el sudor de la frente y el dolor al dar a luz. La armonía entre el cuerpo y el alma, la enfermedad y la muerte. La armonía entre hombre y mujer, Adán culpa a Eva. Y la armonía entre hermanos, Caín mata a Abel. 16. Las 3 etapas de la historia, malas noticias y buenas noticias. La historia humana, como todas las historias que contamos, tiene 3 etapas. Una situación siempre tiene que establecerse. Entonces, de alguna forma, se tiene que trastornar. Luego, de alguna forma, volverse a montar, ya sea con éxito o sin éxito. La historia de la Biblia sigue estas 3 etapas: creación, caída y redención. Primero, el buen Dios crea un mundo bueno y al hombre. Luego, el hombre desfigura a la creación de Dios y a sí mismo. Entonces Dios laboriosamente lo vuelve a poner en orden. Las 3 etapas son el paraíso, el Edén, el paraíso perdido, la caída, y el paraíso recobrado, la redención. El rosario también ve a través de estas 3 etapas. Primero 5 misterios gozosos, luego 5 misterios dolorosos, entonces 5 misterios gloriosos, 1 para pesar, 2 para alegrarse. Ya en Génesis capítulo 3 vemos el comienzo de la 3ª etapa, la redención, cuando Dios promete la victoria eventual de Cristo sobre todo mal. Génesis capítulo 3 versículo 15 es la primera profecía del Evangelio, el protoevangelium. 17. ¿Por qué permitió Dios el pecado? Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Romanos capítulo 15, versículo 20. Y el canto del exultet. ¡Oh, feliz culpa que mereció tal y tan gran Redentor! Catecismo 412. 18. ¿Es el hombre bueno o malo? Es ambas cosas. Dos extremos son perennemente posibles y populares: el pesimismo, que deniega la bondad del hombre, y el optimismo, que deniega el mal. La Iglesia rechaza ambos errores. Así, rechazó el pelagianismo, la herejía del siglo V, que enseñó que el hombre es tan bueno que se puede salvar a sí mismo sin la gracia de Dios. Pelagio menospreció el pecado original. Ver parte 1, sección 8, párrafos 5 y 6. Y así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Catecismo 406. Pero la Iglesia también rechazó la enseñanza de los luteranos y calvinistas en el siglo XVI de que el hombre es tan malo, depravación total, que no puede escoger libremente cooperar con la gracia de Dios. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraternal el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.